Bienvenidos a otro video para resolver ecuaciones de dos pasos. Este video tratará con las ecuaciones de dos pasos con las fracciones. Recuerde, al resolver una ecuación lineal de dos pasos, la meta es aislar la variable en un lado de la ecuación. Haceremos esto al primero agregar o tratar para aislar el término variable y, entonces, multiplicar o dividir. Para aislar o resolver para la variable. Y entonces el paso 3, debemos verificar nuestras respuestas. Es importante recordar para mantener la igualdad debemos realizar la misma operación en ambos lados de la ecuación. Tanto número 1, tenemos 2x más 1 4 igual 3 5. La variable está en el lado izquierdo de la ecuación, así que nuestro objetivo máximo es que x tenga algunos valores numéricos. A fin de aislar la variable aquí, tenemos que deshacer este 2 y 1 4. Tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿cuál quien podemos recibir a riesgo al agregar o restringir? Bien, el opuesto de más 1/4 es Siemens menos 1 4. Así que vamos a tener que restar 1 4 en ambos lados de la ecuación para comenzar. Así que restaremos 1 4 aquí y restaremos 1 4 aquí. Más 1 4, menos 1 4, eso es 0. Así que tenemos 2x en la igualdad izquierda ahora. Aquí vamos a tener un denominador común, que va a ser 20 mucho múltiples por 4 4, que nos dará 20. Multiplique esto por 5 5. Nos dará 20 y el denominador. Así que vamos a tener 12 20, 5 20. Así que vamos a tener 2x iguales, esto será 7 20. Y aquí tenemos que ser cuidadosamente un poco. Esto es adjunto por multiplicación, por lo que el opuesto de multiplicar por 2, dividiría por 2. El problema es en forma de fracción aquí. En tanto en cuanto a dividirse por 2, podría ser útil si multamos por el reciprocal. Dividido por 2 1 es lo mismo que multiplicar por 1 2. Aviso cuando hacemos esto está únicamente en el lado derecho. En el lado izquierdo, estos simplifican y solamente así. Estos dos simplifican así que tenemos 1x o solo x, y en el lado derecho nada simplifica realmente aquí, para poder multiplicar en la parte superior. Que será 720 por 2 o 740 nuestra solución. Vamos a seguir y vamos a tratar a 1. Aquí tenemos 2 5x, 1 2 igual 3 5. Otra vez, la variable está en el lado derecho, así que nuestro objetivo último es tener x igual a algún valor numérico. Ahora, podemos deshabilitar el menos 1 2 si agregamos 1/2 hexanewtones a ambos lados. Eso va a ser el primer paso. Este 2 5 se adjunta a la multiplicación, tenemos que desempacarlo en el segundo paso. Así que, de nuevo, para deshacer menos 1 2, agregaremos 1/2 hexanewtones a ambos lados. Así que este sería 0, por eso hicimos eso. Tenemos 2 5x iguales, aquí tenemos que tener un denominador común para que van a ser 10. Multiplicar esto en 2 2, multiplicar esto en 5 5. Aviso ambos los denominadores son ahora 10. Vamos a tener 6 10 más 5 10. Vamos a seguir y escribir esto otra vez. Tenemos 2 5x igual 11 10. Este 2 5 se adjunta a la multiplicación, pero otra vez, en lugar de la división en 2 5 vamos a multiplicarlo por el reciprocal de manera multiplicar ambos lados al 5 2. El lado izquierdo simplifica perfectamente. Estamos a la izquierda con 9 o x en el lado derecho, los 5 y el 10 simplifican. Esto sería 1, esto sería 2. Parece que tenemos 11 4. Esto es perfectamente bien para una respuesta, y es correcta pero es una fracción incorrecta. Podemos convertir esto a un número mixto tomando 11 y dividido por 4. Hay 2 4 en 11 que serán 8 con el resto de 3. Que nos dice que US 11/4 Siemens equivalente a 2 3 4. Cualquier respuesta es correcta y en forma más sencilla, solo es incorrecta ya es un número mixto. Número 3 tenemos 1 4 igual 3 5x, 5. Ahora nuestra variable está en el lado derecho, así que,
Cuando hagamos, vamos a tener algún número igual a la derecha. Mirando al lado derecho, ¿qué podemos deshabilitar, añadir o restringir? Bien, podemos convertirlo menos 5 realizando la operación opuesta o agregando 5. Así que añadiremos 5 a ambos lados de la ecuación. Así que añadiremos 5 a la derecha y añadiremos 5 a la izquierda. Pero cuando puedo poner más 5 a la izquierda, voy a poner más 5 porque voy a tener que obtener un nominador común aquí. El nominador común aquí va a ser 4, por lo tanto múltiples esto para el 4, 4. Así que, de la izquierda, vamos a tener 1 4 más 24 igualdad. Tenemos 3 5x y luego menos 5 más 5 eso es 0. Eso es por qué hacemos eso. Vamos a seguir y escribir esto otra vez. Aviso, estoy mostrando muy pocos pasos, pero si me ayuda a obtener la respuesta correcta, debería mostrar más pasos que menos. Para aislar x tenemos 3 5xx. Podemos dividirse por 3 5 pero en su lugar multiplicaremos por el reciprocal o multiplicarlo por el 5/3 hexanewtones ambos lados. Vamos a ver el lado izquierdo. Esto simplifica aquí. Hay 1 3 en 3 y 7 3 en 21. Que parece que esto es sobre esto. Así que, a la izquierda, tenemos 35 4 y, de nuevo, estos son reciprocales. Son 5 5 y 3 3 que todos eran 1x o solo x. Esta es nuestra solución y de nuevo, es una fracción incorrecta. Vamos a pie y practicamos convertirlo en un número mixto. 35 divididos por 4, que va a ir en 8 veces con un restante de 3. Esto es equivalente a 8 3 4. Tenemos un problema más aquí. Aviso, este es un número mixto. Vamos a seguir y convertir esto en una fracción incorrecta. 5 por 2 más 1, que será 11 5 iguales. Aquí tenemos 2 3, 1 2x. Esta 1 2 está adjunta a la multiplicación, por lo que necesitamos deshabilitar o recibir este 2 3 primero. Es más 2 3. Así que vamos a tener que aplicar 2/3 hexanewtones a ambos lados. Así tenemos 2 3 y entonces someteremos 2 3 y entonces tenemos el original menos 1 2x. Todavía tenemos que detener 2/3 hexanewtones el lado izquierdo. Vemos lo que tenemos. Para realizar esto, tenemos que tener nuestro denominador común, que tendrá 15. Múltiples esto para el 3 3. Multiplica esto el 5 5. Vamos a más un paso aquí. Tenemos 33 15 menos, esto será 10 15 igual 2 3, 2 3. Eso es un 0, por eso lo que hemos hecho, y faltamos con menos 1 2x o a menos 1 2x. Vamos a seguir y simplificar el lado izquierdo. 33 15, 10 15 será 23 15 igual menos 1 2x. Se adjunta a la multiplicación pero otra vez en lugar de dividirse por menos 1 2 vamos a multiplicar por el recetario menos 2 1. Vamos a simplificar. Aquí nada simplifica, realmente vamos a tener menos 43 15 igualdad. El lado derecho simplifica perfectamente. Tenemos menos 2, 1 1, así que esto será 1x o solo x y otra vez, esta es una fracción incorrecta, está simplificada. Vamos a seguir y convertirlo a un número mixto. Sabemos que esto será un valor negativo por lo que poneré el negativo, y llevaremos 43 y dividimos a los 15. Vamos a hacerlo y hacerlo aquí. Esto voy a ir 2 veces. 2x 15 hexasiemens el 30, retocito, que tendrá 13. Este es equivalente a 2 y 13 15. Recuerde que fue negativo. Bueno, ¿qué lo hará para este video? Espero que haya encontrado estos ejemplos útiles.